Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un poquito atrasada yo, bueno, teníamos un problemita con internet, pero ya estamos, Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a iniciar la clase. El día de hoy vamos a ver la unidad número 6, del programa que habla de la protección al honor y otros derechos de la personalidad. Vamos a dejar la clase del jueves para dar los puntos que nos faltaban, que era genocidio, derecho penal internacional y genocidio, y hágame acordar qué es lo que le faltaba de delitos contra la integridad sexual. Lo que yo recuerdo que sí faltaba era en la unidad 3, si no me equivoco, lesiones también. Lesiones. En la unidad 3 faltaba también manipulación genética, que no sé si finalmente va a ir. No, manipulación genética, les voy a mencionar cuál es está en la página del programa, en la página de la cátedra está el trabajo de manipulación genética. Yo particularmente no se los puedo dar porque no tenemos tiempo material para eso. Ok. También faltaba en la unidad 4 ablación y trasplante de órganos, normas penales. Sí. Que no llegamos, digamos, tampoco. Sí. En la bolilla 6, bueno, supongo que es lo que estamos por ver ahora, y en la bolilla 7 el doctor Coria dio algunas de los puntos porque, bueno, dice que no le daba el tiempo. Fueron como, dijo, bueno, a ver qué temas quieren que vayamos viendo, y iba haciendo así un pequeño repaso. Bueno, ¿han visto violación de domicilio? Creo que hemos visto, eso fue casi al final, y bueno, dijo un par de cosas y ya directamente no alcanzó el tiempo, pero no más que eso, digamos. A ver, voy a ir anotando para que el jueves lo veamos, ya sea virtual o presencial. No sé si habrá colectivo, será presencial. Al parecer no va a haber colectivo porque el paro es martes, jueves y viernes. Ah, ¿el viernes también? Oh. Claro, es de 72 horas, pero no se toma el miércoles porque es censo y andan bien los colectivos el miércoles. Ah, bueno, qué macana. Bueno, va a tener que ser entonces virtual, y yo les diría entonces, bueno, nos pongamos de acuerdo. ¿Ustedes han visto homicidio preterintencional? Sí, ¿no? Sí, homicidio preterintencional lo vimos con el doctor experto en la segunda o tercera clase. Delitos dolosos contra la persona imprudentes, me decían. Yo les estoy debiendo genocidio, que son delitos de lesa humanidad. También lesiones, profe. ¿Cómo? Lesiones falta. Lesiones también falta. Diferencias, unidad punitiva, leyes especiales. Les falta lesiones, todo lo que es lesiones. Sosa, Gómez, si puede. Ahí está. Bueno, entonces nos quedaba lesiones, derecho penal internacional, abandono de menores y personas desválidas, ¿está? Y eso lo hemos visto. Ya la vimos. No, bien, eso bien. yo lo vi en clase, yo lo vi. Perfecto. Gracias, doctor. Entonces, lo que yo les estoy debiendo es derecho penal internacional, lesiones. Disculpen, ¿se puede hacer una revisión del programa? ¿De qué va y qué no va, profe? Bueno, no sé, el profesor Coria dijo que iban a hablar entre ustedes durante el fin de semana, qué temas se iban a sacar y cuáles no, porque habían...
Les explico, Sí. yo en este momento les estoy preguntando para yo el jueves, ya sea sola o con el doctor Coria y el doctor José Esper, darles las clases de repaso el día jueves, porque la semana que viene es el examen, ¿o no? ¿Cuándo tienen la prueba? El Sí, el martes a martes. las 10 de la mañana. El martes que viene. Ergo, el jueves hay que repasar todo. Claro. Y hay que comenzar a depurar qué es lo que no les vamos a pedir. ¿Mm? Claro, eso es justo con lo que decía el compañero, el doctor Cori el jueves nos dijo que iban a hacer una charla con los profesores de la cátedra y también creo que era el jefe de cátedra para ver si le permitía sacar algunos temas que no iban a ser evaluados en el primer examen, que teníamos que nosotros estudiarnos por nuestra cuenta porque no alcanzaba el tiempo. Que bueno, que Bueno. eso supuestamente lo iban a ver este fin de semana, pero bueno, si la decisión es para el jueves, perfecto. No, tiene que ser el jueves porque el martes es el examen. Es el martes 23. ¿No es cierto? Sí, el martes de la semana que viene, no sé si es 23 o 24, creo que cae 24. Sí, martes 24. Ah, martes 24, perfecto. El martes 24, el jueves, más tarde el jueves, hay que repasar todo. O sea, hay que ver los puntos, las dudas, qué tema sí, qué tema no va a haber. No es por ser molesto, profe, pero si cuando determinan los temas que van a sacar y cuáles no, si pueden armar una listita y lo mandan al grupo, por favor, así lo podemos tachar de los programas para saber Sí, qué me estudiar y parece, qué. no me parece, no me parece molesto, me parece genial. Así no nos desgastamos tanto. Muchas gracias. Así que sí. Bueno, yo creo que los veo hoy más tarde a ellos. Si no, hablaremos mañana para que el jueves, ya sea en forma virtual, hagamos esto. ¿Mm? Así que bueno. A mí me faltaba, después de trata de personas, me faltaba ultrajes al pudor. Eso me faltaba, les estaba debiendo de la bolilla 5. Bien. Y de la bolilla 7, ¿qué les faltaba? ¿Tuvieron violación de domicilio? Sí. Allanamientos ilegales, cosas absolutorias. Sí. En realidad no sé qué unidad 7, eso. La unidad 7 es la unidad que dio el doctor Juan Coria la semana pasada. Es que, profe, el doctor Juan Coria no creo que no se haya introducido mucho dentro de la unidad. Creo que nos hablaba en sí de lo que era la libertad y los delitos contra la libertad y las garantías, pero no hablaba de los puntos específicos, digamos. Bueno, a ver. Reducción a la servidumbre, condición análoga, ¿la han visto? El punto Sí, ese 1, es el tema. Justo ese, unidad 100. Libertad individual. Reducción a la justo servidumbre, condición análoga. ¿Esa la vieron? esa fue en la que más estuvo, o sea, durante la clase prácticamente de lo que más habló fue esa cuestión y lo que prácticamente más claro nos dejó es que ya no existía la esclavitud, sino que dentro del Código Penal se hablaba de servidumbre y cómo tenía que ver con las libertades individuales. Fue en lo que más se metió y luego hizo un repaso prácticamente de casi nada con el tema de la violación al domicilio y creo que un tema más. Bien. Sustracción, retención, ocultamiento de personas, figura... Profesora, lo que le faltaba era violación de los secretos. Violación a secreto. Después también quería hacer una consulta, yo se podía, acerca de la mala praxis, ¿tiene que ver con las lesiones? ¿O de bolilla? Hemos visto mala praxis médica, ¿no? La hemos visto ¿Sí? en la clase. ¿Usted ha ido a la clase que yo di? De culposo. Sí, pero bueno, no me había quedado bien claro,
Pero sí, igual vi. Yo vi culposo y quedé en ampliar lo que es mala praxis. Ahora, si yo el jueves amplío lo que es mala praxis médica, creo que voy a agotar casi una hora de tiempo. Pero sí me gustaría darla, porque es linda, porque es interesante, porque va a gustar y porque me gustaría que lo aprendan. Yo lo estoy debiendo a eso también. O sea, yo lo di someramente dentro de lo que es delito culposo, la mala praxis médica. Ahora, no lo desarrollé en cuanto a la evolución doctrinaria que ha tenido y los otros requisitos y las otras leyes que se relacionan con el Código Penal en cuanto a lo que se refiere a la mala praxis médica. Me encanta ese tema, así que se lo doy. No tengo problema. Es largo, pero voy a tratar de resumirlo lo más corto posible para que ustedes lo puedan ver el jueves. Entonces, voy a... A ver. Entonces, vamos a ver mala praxis y... Bueno, entonces el traje al pudor no se los voy a dar. Protección de menores, pornografía infantil, no, eso sí se los tengo que dar. Eso y genocidio. Bueno, son esos tres temas. Y lesiones. Eso se lo está debiendo el doctor José Esfer a lesiones, creo yo. Pero lo vamos a dar. Bueno, comencemos que el tiempo apremia. Bueno, entonces el jueves quedamos claros. Cualquier pregunta. Ustedes tienen un grupo en donde está el doctor Juan Coria, ¿no es cierto? Un grupo de WhatsApp, ¿puede ser? Sí, profe. Bien, porque yo no estoy en ese grupo. ¿Quién es el administrador del grupo? Es Brisa. ¿Y quién es Brisa? Brisa es la chica, siempre se sienta adelante. Bueno, Yo podría soy. contactarla. Ahí está Brisa. Brisa, Sí. agregame al grupo. Yo no le tengo su número, si me lo da lo puedo agregar. Igual el profesor Juan Coria también es el administrador del grupo. Ya les digo entonces. Ya les digo. Para que quedemos de acuerdo en los puntos que le van a sacar. Si no, ya se lo digo a él y quedamos de acuerdo con él para que... Igual si quiere me puede dar su número y ahora no le agrego. Bueno, agrégame 3816 243 874. Bueno, ya la voy a agregar. Ahora la agenda y la agrego. Bien. Disculpe, perdón, profe, antes de que yo no estoy seguro, si puede mandar el link de invitación para que no estemos pasándole todo el número. Si tenés el link de invitación del grupo y lo podés poner en la casilla de mensajes y ya directamente nos unimos, ¿podés, porfa? No tengo idea. Sí, porque nosotros tenemos otro grupo, o no sé si el mismo, el que está Rosario administrando, ¿ese sería otro grupo? Porque el doctor Coria creo que no está en ese, o algo así. Bueno, poneme el grupo que tengas, Brisa, así comenzamos a ver y comienzan a preguntar en qué tema, alguna duda sobre algún tema para el examen de la semana que viene. Para eso quiero que me agreguen. Bueno, Claro, es que están los grupos de la franja, ponele, que es donde pasan todo lo que sé yo, y después tener el grupo principal, que es el que pidió el doctor Coria a la primera clase. Claro, yo solo tengo el grupo del profesor. bien, bueno. Bien. Protección del honor y otros derechos de la personalidad. Bueno, esta unidad hay un cambio brusco en cuanto a lo que es el bien jurídico protegido por el Código Penal y se despeja de ese bien tan preciado, tan importante que es la vida y la integridad física de las personas y pasa a otro plano.
es la protección del honor. ¿Qué entendemos por el honor? El honor es el bien jurídico protegido en esta parte del Código Penal. El honor es la suma de todas las cualidades, incluidos no solamente los atributos morales, sino también los valores jurídicos, sociales y profesionales que tiene una persona. Tanto son valiosos para la persona misma como para la sociedad. Y también, desde el punto de vista, la moral tiene dos facetas. El aprecio que uno se tiene a sí mismo, el valor que uno se tiene, ¿no es cierto? Todos esos valores que uno se tiene, que uno se atribuye a la propia persona, y el valor que los demás le atribuyen a la persona, ¿entienden? Uno es interno y otro es externo. Se integra así de dos aspectos. El aspecto este primer aspecto, que es el de la inmanencia, está representado por la estimación que cada persona se tiene a sí misma. Y el otro lado de esta figura es el de la trascendencia, que está integrado por el reconocimiento que cada persona tiene respecto de el reconocimiento que tiene una determinada persona, todas las personas de la sociedad, ¿no es cierto? Los delitos que ofenden, eso se llama, muchos le dicen la reputación de una persona, el concepto que una persona tiene socialmente, ese es el aspecto trascendente que trasciende a la persona misma y ya se encuentra instaurada en la sociedad, por ejemplo, las personas que se dedican a hacer comercio, los comerciantes, se llama el crédito, ¿no? La credibilidad de una persona. Bien. En los delitos contra el honor se ofende a la personalidad, o sea, es el conjunto de cualidades apreciadas como valiosas en la comunidad. No solo se trata de la moral ni de la ética, sino también de los valores sociales, de la capacidad de la persona, de la capacitación o profesionalidad que pueda tener un profesional. Así dice Maurach, uno de los autores, uno de los doctrinarios que más ha evolucionado respecto a este tema. Maurach dice que el honor es el bien jurídico más sutil, el más difícil de aprender con los toscos guantes del derecho penal. Él propone sacarlo, obviamente, de la materia penal y llevarlo al campo del derecho civil. Sin embargo, nosotros lo tenemos acá como figura y debemos analizarlo. Carrara define el honor a partir de tres conceptos. Carrara va más allá, no solamente de la trascendencia o de la inmanencia, sino lo define desde tres conceptos. Primero, el sentimiento de la propia dignidad como contenido esencial del honor. Segundo, la estima o buena opinión que los demás tienen de nosotros. Y tercera, el poder que tiene esa buena reputación de procurar ciertas ventajas materiales, al menos potencialmente, la cual se diluye con la desacreditación. Andrea, dime, ¿qué quiere preguntar? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué cuán importante? Voy a hacer ahí una cucharadita, voy a meter lo que habla de la reputación, porque, por ejemplo, el caso que ocurrió acá en Tucumán, de este señor que salió por mano propia, él tenía asignado sobre esa persona un mal concepto, que sea o no cierto. Por eso es tan importante el no prejuzgar y no hablar ni tomar medidas sin saber.
Así es. Así es, por eso es penado. Ustedes se dan cuenta que esta figura está, es el 119, perdón, el 109, que está, el artículo 109, está en el código, que está después de abandono de personas. Y está antes, inclusive, de los delitos contra la integridad sexual. En aquella época, cuando se promulgó este Código Penal, que ha tenido diversas modificaciones, era tan importante el honor, ese crédito que tiene una persona, ¿no? La credibilidad que tiene una persona, un profesional, por ejemplo, un médico, un abogado, un artista plástico, hasta un peluquero, o sea, no hace falta que sea un profesional de grado, sino que también influye mucho, y por eso tomo como punto de partida y como acertada la definición que da Carrara, desde estos tres conceptos, ¿no? El sentimiento de la propia dignidad como algo esencial que tiene uno a sí mismo, en cuanto a aspiración que todos perseguimos, esa es la primera. La estima o buena opinión que los demás tienen, y el poder que tiene una buena reputación. El poder que tiene la buena reputación de procurar ciertas ventajas materiales. Bien. Luego de esto, podemos decir entonces cuál es la razonabilidad de la protección penal. Estos delitos contra el honor se encuentran tipificados en el título 2, libro segundo del Código Penal, el artículo del 109 al 117 bis. Y todo esto, todo este tema de esta unidad, este bien jurídico que es el honor, ha ido mutando, ha ido modificándose, y luego, pasados muchos años, les voy a decir que ha sufrido la gran reforma que tiene esta figura es referente a la ley 26.551. La ley 26.551 recepta una recomendación que hace la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y les voy a contar la historia. Todo esto viene a raíz de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Kimmel contra Argentina. La Corte ordenó en este fallo a la Argentina, al Estado argentino, aplicar el principio de mínima intervención, con fundamento en que la reacción penal que debe estar acotada a aquellos supuestos en que exhiban una ostensible gravedad, la cual no se daba en el caso de autos. En consecuencia, a nivel nacional se sanciona la ley 5.551, que le estuve diciendo, que entre otras particularidades suprime la pena de prisión para este tipo de delitos, tanto para la injuria como para la calumnia, y además ha desincriminado las ofensas que guardan relación con asuntos de interés público y aquellas que no sean asertivas. Perdón, profe. Y desincrimina las ofensas que, ¿qué? Perdón. Las ofensas que estén relacionadas, desincrimina las ofensas que estén relacionadas con asuntos de interés público y aquellas que no sean asertivas. Siempre y cuando no sean asertivas, no va a entrar dentro del tipo penal y están desincriminadas. Perfecto.
Bueno, a nivel internacional, establece la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que la elaboración de los tipos penales supone una clara definición de la conducta incriminada y que fije sus elementos, que permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionadas con medidas o penales. Que la ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre el campo para el arbitrio de la autoridad, lo cual es particularmente indeseable. Bueno, en esta línea se profundizó el fallo Kimmel, la sentencia del 2 de mayo del 2008. No solamente se pronuncia sobre los principios de estricta legalidad, sino además conmina en forma expresa al Estado Nacional, al Estado argentino, a que adecúe el contenido de determinadas normas de derecho interno. ¿Qué es lo que sucede? Antes de la reforma, la pena, el castigo que contemplaba el artículo 109, era una pena privativa de la libertad y era algo desproporcionado respecto al bien jurídico que estaba siendo lesionado. Por eso la Corte Interamericana de los Derechos Humanos conmina al Estado Nacional a que adecúe todas sus normas de derecho interno a los principios de la Convención, ¿no? Y que esa respuesta punitiva del Estado siempre tiene que ser proporcional a la lesión y al bien jurídico que se ha lesionado. O sea, lesionado el bien jurídico honor no es proporcionado que merezca una pena privativa de la libertad. Ergo, motivo por el cual esto fue modificado por la ley 26.551. Bien. Esta figura no quiero ahondar en lo que es el fallo, porque el fallo es larguísimo, después se los comparto si ustedes quieren. Pero en definitiva lo que se establece y sale como positivo de este fallo es que Argentina, el Estado Nacional hace toda una reforma en el Código Penal y todas las figuras que atentan contra el honor tienen una pena de multa. Ustedes van a ver que el artículo 109 establece que la calumnia o falsa imputación a una persona física determinada de la comisión de un delito concreto y circunstanciado que dé lugar a la acción pública será reprimida con una multa de pesos 3.000 a 30.000 pesos. En ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. Anteriormente, en el texto anterior, consolidado por la ley 11.179 del año 1921, el texto rezaba así: la calumnia o falsa imputación de un delito que dé lugar a la acción pública será reprimida con prisión de 1 a 3 años. Si bien te dicen, bueno, doctora, pero de 1 a 3 años, póngale que lo condenen a 1 año, es de ejecución en suspenso. Sí, es de ejecución en suspenso. No es de ejecución efectiva esa prisión, pero es una pena. Y aquella persona que es condenada tiene que someterse a todas las exigencias que establece el código
fijar domicilio, concurrir en forma continua a todas las citaciones que le hace el Patronato de Liberados del Poder Judicial. Entonces, ustedes ven cómo esto era excesivo, era demasiado. Entonces, por el principio de estricta de proporcionalidad, obligan, en realidad la Corte Interamericana sugiere, ningún organismo puede obligar a un Estado a hacer algo. Los Estados son soberanos, pero un organismo como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde te establece que hay que adecuar el derecho interno a las nuevas normas que nosotros hemos refrendado, es algo importante. Y bueno, en este sentido, el Estado Nacional tomó ese consejo y reformó toda esta parte del Código Penal en el año 2009, el 27 de noviembre del año 2009, con la ley 25.551. Bien. Otro de los principios de los cuales nosotros también se ha nutrido esta reforma es el principio de estricta legalidad. Porque hay que hacer una diferencia entre lo que es el principio de mera legalidad y el principio de estricta legalidad. El principio de mera legalidad establece que ustedes van a hacer la subsunción de una conducta en la norma que está escrita, ¿cierto? Siempre y cuando esté escrita, se aplica esta norma, se aplica esta pena. Sin embargo, el principio de estricta legalidad va más allá de la letra de la norma. Analiza la norma en el sentido a ver si es justa o es injusta, si es proporcionada o no es proporcionada, si es ambigua o no es ambigua. Entonces, habían determinadas lagunas en las figuras de los delitos contra el honor que era necesaria la reforma, y la aplicación del principio de estricta legalidad establecía que había que adecuar, no solamente había que adecuar el derecho interno, sino que además tenían que tornarlas precisas a la figura, al verbo que contempla la norma. Porque antes solamente decía la calumnia o la falsa imputación, la calumnia o falsa imputación de un delito que dé lugar a la acción pública y será reprimido con prisión de 1 a 3 años. Luego, anteriormente, en el artículo 110, decía: el que deshonrare o desacreditare a otro será reprimido con multa de 1.500 pesos a 90.000 pesos o prisión de 1 mes a 1 año. Bueno, no se ponía un límite en cuanto qué es lo que entendíamos por deshonrar o desacreditar a una persona. Estaban contemplados los asuntos de interés público, hasta dónde estaba la línea de la libertad de expresión y ese terreno que es la ofensa a título personal de un funcionario público. O sea, todo esto ha ido evolucionando no solamente a nivel nacional, sino que nosotros hemos tomado esto de los antecedentes internacionales, de otros cuerpos normativos, y en realidad todo deriva de la primera gran evolución que tiene esta figura legal, es con la teoría de la real malicia. La teoría de la real malicia, que deriva de un caso muy, muy emblemático, de un fallo del New York Times contra el Estado contra
Estados Unidos. Ya les digo contra quién es, porque la verdad que ya acá lo tengo y no quiero ser imprecisa. El New York Times es la Corte Suprema de los Estados Unidos, la Suprema Corte de los Estados Unidos, en el caso New York Times contra Sullivan. Es así. New York Times hace unas publicaciones sobre asuntos de interés público donde en su primer momento es condenado a resarcir los daños morales a Sullivan. ¿Quién es Sullivan? Esto viene mucho más allá. En el año 1960, el New York Times publica en su periódico, en la tapa de su periódico, una nota que decía, escuchar sus voces clamorosas. Y hacía referencia a la discriminación racial por parte de la policía en la ciudad de Alabama, cuando unos estudiantes cantaban una canción patriótica en protesta y fueron expulsados de la universidad y además fueron reprimidos brutalmente por la policía. En ese caso, en ese enfrentamiento, es detenido Luther King, que posteriormente muere, y el New York Times saca esta gran nota que causa revuelo en todo Estados Unidos, y en ese momento el jefe de la policía del estado de Alabama era una persona que se llamaba, era Sullivan. Ellos hacen responsable a Sullivan, a todos los policías, y obviamente el jefe de policía en ese momento que era Sullivan. Sin embargo, Sullivan no había estado esa noche de la brutal represión y se siente ofendido porque el New York Times según él, tendría que haber chequeado mejor la información para cerciorarse de quién venían las órdenes de reprimir a la protesta. Nada, esto deriva en un juicio por daños, donde la Corte en principio, no la Corte Suprema, sino la Corte del Estado de Alabama, condena al New York Times por haber publicado esta nota, información que no era verdadera, que no era verdadera, que tenía un grado de falsedad. Sin embargo, el New York Times dice, nosotros no hemos hecho esto con mala fe. Nosotros hemos obrado con una fuente, nuestra fuente nos confirmó la veracidad de lo que estaba, de los datos que nosotros teníamos, de la información que teníamos, y no creemos que sea justo que la prensa tenga que ser cuestionada y sancionada en forma económica por haber publicado, si bien una noticia que si bien no es verdadera, no lo hizo con una real malicia de ofender en la parte a la personalidad de una persona como Sullivan, que además de esto es un funcionario público, y la actividad de los funcionarios públicos, según el New York Times en ese momento, y lo cual lo hago receptado, obviamente la legislación, puede ser cuestionada. Entonces ellos van más allá de la Corte del Estado de Alabama y van a la Corte Suprema de Estados Unidos y presentan su casación, digamos así, ¿no? Su recurso, su último recurso. Y es ahí cuando se construye la teoría de la real malicia. La teoría de la real malicia establece unas ciertas reglas para que la prensa pueda deslindarse de alguna responsabilidad.
y basándose en las garantías constitucionales. Las garantías constitucionales requieren que una norma federal que prohíba a un funcionario público a ser indemnizado por razón de manifestaciones inexactas. Tiene que haber una prohibición, que no puede ser que un funcionario público, si bien se puede sentir ofendido, no puede ir más allá en pedir una reparación por cuestionamientos de su actividad pública, sino se limita una de las primeras raíces y fuentes de la democracia, que es la opinión pública que tienen todos los ciudadanos de opinar sobre determinada gestión de un funcionario público. Esa es una de las reglas. Entonces, el fallo de la Corte Interamericana, el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, en el caso New York Times contra Sullivan, sostiene que para responsabilizar a la prensa por expresiones relacionadas a un funcionario público en ejercicio de sus funciones, se exige, primero, la prueba del accionante del funcionario de una manifestación difamatoria. Segundo, la prueba por el accionante sobre la inexactitud de la expresión. O sea, tiene que probar que lo que está diciendo la prensa es falso. Tercero, la prueba por el accionante de que la emisión, esa expresión, de esa información que es inexacta, fue hecha teniendo conocimiento de que era falsa. Dolo directo. O con una temeraria despreocupación acerca de su verdad o falsedad. Dolo eventual. Entonces, se manifiesta como una expresión, una indiferencia egoísta sobre la producción del hecho lesivo. Voy a detenerme aquí. La prueba por el accionante de una manifestación difamatoria y la prueba del accionante sobre la inexactitud de la expresión y la prueba del accionante sobre que la emisión de esa expresión fue hecha teniendo conocimiento que era falsa. Ustedes ven acá que hay una interversión de la carga de la prueba. El denunciante va a tener que probar que la prensa ha actuado con una real malicia, que sabía que la manifestación era difamatoria, o sea, que dañaba su honor, no su actividad pública, sino el honor, su personalidad como persona. Segundo, la inexactitud, tiene que probar que la prensa sabía que era falsa. Y también tiene que probar que esa manifestación, esa publicación, esa viralización, como se hace ahora, fue hecha por la prensa con conocimiento de que esto era falso. O sea, ahí se demuestra una real malicia, porque la prensa conoce que era falso o no conoce que era falso, pero no le preocupa, le es indiferente sobre la exactitud o inexactitud de la noticia, de la información. Esta teoría de la real malicia nosotros fue tomada la hemos tomado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversos fallos. Voy a hacer hincapié en que esta teoría se basa en determinados principios y garantías constitucionales, que es la libertad de expresión como conjunto de derechos, ¿no es cierto? La libertad de expresión es tan amplio
es tan amplio esta garantía que contiene a otras libertades. La libertad de expresión comprende y contiene otras libertades, como por ejemplo la libertad de poseer nuestras propias creencias, la libertad de reunión, la libertad de asociación, la libertad de expresión. Entonces comprende todas estas libertades. La libertad de expresión es la parte culminante de la manifestación de estas otras libertades, ¿cierto? Y podemos decir que la garantía constitucional de la libertad de prensa radica fundamentalmente en el reconocimiento que todos los hombres tienen de gozar de una facultad de publicar sus ideas en la prensa sin censura previa. Es decir, sin el previo control de la autoridad sobre lo que se va a decir. No significa una impunidad por parte de aquella persona que utiliza los medios para la prensa como medio para cometer delitos comunes, sino esto se refiere a que no tengan una censura que no sean revisados por la autoridad sobre la cual se va a emitir esa opinión. Por ejemplo, yo quiero publicar sobre el estado de seguridad que tenemos en determinado barrio. Yo no puedo ir primero a la prensa y la prensa ir y hablar con el jefe de policía o con la persona que está encargada del sistema de seguridad de aquel sector y que chequee eso que voy a publicar. No, eso es censurar, eso no está permitido y es parte fundamental de la vida en democracia que nosotros vivimos, ¿cierto? Bien. Volviendo a lo que estamos hablando, vamos a ir a la figura penal. El bien jurídico, bueno, ya lo hemos visto, la razonabilidad de la protección penal del régimen legal en relación con otras libertades. ¿Qué es la injuria? La injuria es la injuria, si bien está contemplada en el artículo 110, es la figura básica, dentro de este título, es la figura básica, porque todo lo que no sea calumnia va a ser injuria. Bien. El artículo 110 establece lo siguiente. El que intencionalmente, ya agregan la palabra intencional, el que intencionalmente deshonrar o desacreditar a una persona física determinada será reprimido con una multa de 1.500 pesos a 20.000 pesos. En ningún caso configurarán delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que sean asertivas. Tampoco configurarán delitos de injuria los calificativos lesivos al honor cuando guardasen relación con asuntos de interés público. Ustedes ven cómo la reforma de la ley 26.551 le da más, sienta más estos principios, le da más firmeza a la norma, la especifica, y además agrega que no solamente no van a configurar delitos todas aquellas opiniones sobre cuestiones de asuntos de interés público, sino que además todas aquellas calificativos lesivos al honor cuando guardasen una relación directa, una relación con un asunto de interés público,
no van a constituir una injuria. ¿Mm? Por ejemplo, cuando una persona, un ciudadano, hable de un determinado funcionario público y diga, bueno, sí, porque esta persona es un mal funcionario público. Esta persona no ejerce su función, no obedece, no cumple con todos sus deberes y los requisitos de su función. Entonces, el funcionario no va a poder ir contra aquella persona, aquel ciudadano que ha manifestado eso con esta figura, porque el mismo texto de la norma sostiene que no configuran delitos de injuria. Bien, porque guardan relación con un asunto de interés público. Profe, perdón, le hago una pequeña consulta, no quiero quitarle mucho tiempo porque estamos cortos, pero siempre me ha sorprendido el hecho de que nunca se haya pensado sobre todo con la historia argentina, la de sujetar los precios, o sea, las multas, digamos, a los niveles de inflación en la Argentina, porque me quedó pensando el otro día con este pequeño caso que hubo una chica que en una red social hizo una publicación falsa diciendo que una persona, cuando ella era menor de edad, había estado incitándola a tener relaciones sexuales con él, bueno, y que hizo lo que se conoce ahora como escracho. Entonces él dijo que eso era falso y que iba a presentar una denuncia por injurias, y ella, claro, cuando ya esto se esclareció un poco y se dio cuenta que era todo un movimiento en contra de esta persona, ella dijo, bueno, sí, total, apenas son 20.000 pesos. Porque claro, cuando uno piensa en el contexto del 2009, 20.000 pesos eran casi $2.000, pero hoy en día 20.000 pesos, o sea, creo que por poco no es el mínimo vital y móvil. Entonces, la pregunta es... Hoy en día 20.000 pesos son menos de $100. Claro, entonces la pregunta es, dentro de la doctrina, ¿existe una discusión real acerca de esto? Es decir, que estas multas no se sujeten a algún tipo de, no sé, por ejemplo, al criterio de la inflación, por ejemplo, y que se vayan actualizando constantemente, porque evidentemente lo que sucede con esto, la pregunta va porque ya uno puede cometer injuria y calumnia y dice, sí, total, son 20.000 pesos, digamos. Entonces, no sé si me explico. Yo tuve un asunto por injurias, creo que lo hemos cerrado en noviembre. Y no fueron 20.000 pesos. Yo pedí la reparación económica. O sea, la multa es para el Estado, eso no es para la víctima que se encuentra dañada, ¿no? Cuando se abre el proceso es un proceso privado, de instancia privada dentro del proceso penal. Nosotros hemos pedido, me acuerdo, 500.000 pesos de reparación. Ah, ok, o sea que estas multas, estos valores de lo que se habla son contra el Estado, no en las cuestiones entre la persona que haya llevado a cabo, digamos, la injuria. No. La multa el castigo va para el Estado, va para las arcas del Estado. Además de esa multa, usted, cuando inicia la querella por injuria, va a pedir una reparación, además de la retractación por los mismos medios. Por supuesto que va a pedir una reparación económica por el daño sufrido. Ok, entonces es como que aparece algo así como una naturaleza de civil y penal al mismo tiempo, tipo reparación de daño y perjuicio por un lado es como un juicio civil dentro del juicio penal. Perfecto, listo, eso es lo que no... Porque claro, si estas eran las multas para una persona, justo... Ah, claro, eso es lo que quería saber, porque ahora entiendo... ¿Qué es lo que pasa? Cuando las personas son de escasos recursos, tanto el autor como la víctima, y no se le puede pedir una reparación económica, digamos, ostensible. Se trata de pedirle algo medianamente acorde a su bienestar económico, a su pasar económico. A ver, si el autor dice, bueno, yo no tengo medios y prueba eso, yo puedo pedir
la reparación económica y va a estar en suspenso, que él mejore su fortuna. Esa también es otra. Pero, por lo general, el juez te fija un monto X, que obviamente no son 500.000 pesos, a veces son 3 consultas escritas, además de las costas. No es tan así, es la multa nada más, pero me parece que obviamente esto tendría que haber sido actualizado. Yo tengo el código del año pasado, o sea, 2021, ya era poco, 20.000 pesos, ya era poco. Así que sí, la verdad que en todos los delitos que tienen establecido una pena de multa, todas las multas, lamentablemente vivimos en un país tan inflacionario que todas las multas siempre quedan desactualizadas en menos de un año, 2 años ya están desactualizadas. Así ¿Te imaginas que... en 13 años entonces, en comparación con estos precios? Bueno, sigamos. Entonces, el artículo 110 establece que aquella persona que intencionalmente deshonrar o desacreditar a una persona física determinada. Hasta ahí nos detenemos. Habla de aquella persona que intencionalmente deshonra o desacredita a una persona. Hablamos entonces de un delito netamente doloso, aquella persona que intencionalmente deshonra y desacredita a una persona. El delito está configurado por el hecho de deshonrar o desacreditar a una persona. Estos son los dos conceptos que la ley equipara en la norma, pero no son conceptos, no son sinónimos. Ya que la deshonra, deshonrar, es el concepto más bien subjetivo. Deshonrar se refiere a ese lado inmanente que habíamos mencionado hace rato, hace unos minutos, y desacreditar hace a ese lado externo, ¿no? A ese lado externo, a la opinión que merece una persona dentro de la sociedad. Bueno, para el derecho penal, tanto la de deshonrar o desacreditar los equipara. Si bien no son iguales, pero el derecho penal los toma y sostiene que aquella persona que intencionalmente desacredita, aquella persona que deshonrase o desacreditase a una persona física determinada, será pasible de la pena de multa que ahí establece. La acción típica consiste, el tipo objetivo establece que el verbo es deshonrar o desacreditar. Deshonrar significa quitar a la persona la honra. Deshonrar. La honra es la estima y el respeto de la dignidad propia. La buena opinión y fama que ha sido adquirida en virtud, por la virtud y por el mérito. Deshonrar, que en la doctrina le dicen la contumelia, se deshonra cuando se ofende la honra de la persona. O sea, se ataca ese lado inmanente, ese lado subjetivo del honor. Otro de los elementos otro de los verbos es desacreditar. Desacredita cuando se vierten, ¿cuándo se desacredita? Cuando se vierten imputaciones ofensivas ante el sujeto pasivo en forma en la sociedad o en un grupo de personas. Esta forma se llama difamación y requiere la trascendencia de la imputación a terceros. Es indiferente
la ausencia o presencia del ofendido en esta manifestación. Basta que el autor lo haya realizado en presencia de otras personas que hayan tenido la posibilidad de escucharlo y que lo hayan escuchado. Los modos de acción: las expresiones pueden ser expresadas verbalmente, por escrito, simbólicamente. En todos los casos, la conducta del autor debe reunir una doble calidad de ser objetivamente injuriosa y que subjetivamente se le realice para tener ese carácter. Porque el artículo 110 habla de aquella persona que intencionalmente deshonra o desacredita a otra persona. Para Núñez, la injuria siempre es una conducta significativa en desmedro para las calidades estructurales de la personalidad. Y por ende, deben estar dadas por imputaciones sobre todas aquellas manifestaciones que dañen ese honor, esa reputación de la persona. En cuanto al tipo objetivo, vuelvo a repetir, sin ánimo de ser reiterativa, la ley 26.551 incorpora esta elaboración jurisprudencial que ya deriva del caso de Sullivan New York Times contra Sullivan, y a su vez acá en la Argentina en el Estado Nacional es Campillay con la razón. Ese es el juicio. Dio los parámetros para determinadas doctrinas y demás, y la ley 26.551 recepta esto y agrega el párrafo donde desincrimina todas aquellas manifestaciones que tengan relación con asuntos de interés público o que no sean asertivas, y aún aquellas manifestaciones que sean ofensivas a la personalidad de una persona, que sean calificativos lesivos al honor, pero guardan relación con asuntos de interés público. En cuanto al el tipo subjetivo, el delito de injuria exige un tipo específico de dolo. Habla en forma expresa el que intencionalmente desacreditare o deshonrase a una persona. Podemos entonces decir que no podemos hacer esa subsunción de la conducta a la norma, por ejemplo, con el dolo eventual, porque nos pide un dolo netamente específico. Acá tenemos un dolo no solamente directo, sino específico. La intencionalidad de dañar, de lesionar el honor. La intencionalidad de desacreditar y deshonrar. Bueno, en cuanto a esta parte, el dolo siempre se refiere al contenido injusto de esa declaración, de esa afirmación, y esa intencionalidad que tiene el autor de lesionar el honor de la víctima. Luego tenemos la calumnia, que si bien está en el artículo 109, es una figura agravada, más agravada que la injuria. Les explico por qué. Porque ya la calumnia exige otros elementos
más específicos que la injuria. Y esto es la falsa imputación de un delito que dé lugar a una acción pública. El artículo 110 establece así. El 109 establece así. La calumnia o falsa imputación a una persona física determinada de la comisión de un delito concreto y circunstanciado que dé lugar a la acción pública será reprimida con una multa de 3.000 a 30.000 pesos. Voy a detenerme aquí. La calumnia es la falsa imputación. Primero, ya hay un conocimiento por parte del autor que lo que está haciendo, lo que está diciendo sobre una determinada persona es falso. Ahora, puede haber 3 tipos de falsedad en esta figura. El autor puede saber que el hecho delictivo no se cometió y sin embargo lo denuncia, no solamente, sino se le imputa a la víctima. Puede ser que el autor, en este caso, sepa que si bien existe el hecho delictivo, se sabe que la víctima no es el autor, sin embargo, le imputa ese hecho a la víctima. Y el tercer supuesto es que el autor sabe que ese delito que le imputa a la víctima es un delito que va a generar la acción pública del Estado a través de su ministerio público. Va a causar el impulso, la actividad del ministerio público. Bien. Esa falsa imputación, además de estas formas en que puede ser falsa esa imputación, habla de que tiene que ser a una persona física determinada. ¿Por qué la norma recepta este término? Porque antes de la reforma, la doctrina discutía sobre si las personas de existencia ideal, las personas jurídicas, podían ser pasibles de delitos de calumnia, o sea, podían verse afectadas por la falsa imputación de un delito. En este caso, nunca me voy a olvidar, había un sector de la doctrina que sostenía que sí, que una persona física podía ser víctima de la calumnia, porque tenía una firma, y si un tercero, el autor de la calumnia, le imputa un delito a determinada empresa, esa empresa como persona jurídica podía verse afectada en su reputación y obviamente traerle consigo pérdidas económicas. Sin embargo, la doctrina mayoritaria establecía que no, y lo cual es lo más sensato, es que una persona de existencia ideal, como una SRL, una sociedad anónima, no pueden ser afectadas en su honor por comentarios que sean, por la falsa imputación de un delito, porque primero, solamente las personas físicas cometen delitos y no las personas ideales. Las personas ideales son constituidas con una finalidad no delictiva, ese es el requisito. Que si bien después sus miembros, las personas que forman parte de esta persona, de este ente ideal, que puede ser un SRL, puede ser una sociedad anónima, cometan, si estas personas que la representan o que la dirigen en su organización y administración, pueden cometer delitos, lo van a hacer a título personal. En ninguna forma
van a poder escudarse en la empresa. Entonces, como consecuencia de esto, de que solamente las personas físicas pueden cometer delitos, tampoco podían ser imputadas las empresas, las personas jurídicas, por una falsa imputación que realice cualquier persona. No sé si me entienden, si están confundidos me avisan, porque por ahí voy un poquito rápido y no quiero que se confundan. En este sentido, cualquier término de esta discusión se terminó con la sanción de la ley 26.551, que establece que van a ser pasibles de este delito unas personas físicas determinadas, porque la falsa imputación de un delito a una persona física y determinada nos da la pauta, sin ningún tipo de duda, que se refiere a que solamente las personas de existencia física pueden ser pasibles o víctimas de las calumnias. Bien. Además de esto, el artículo 109 establece que acá se lo leo. Establece no solamente es la falsa imputación a una persona determinada de la comisión de un delito, de que esa persona física ha cometido un delito, sino además esa imputación tiene que ser concreta y circunstancial, es decir, no se basta con que digan Juan Pérez es un ladrón, tiene que decir Juan Pérez el día tal y tal ha cometido un robo, se ha robado el auto de María Mercedes en las circunstancias tal y tal, más o menos en este lugar. No hace falta muchos datos específicos, pero sí tiene que ser concreto y circunstancial. Esa falsa imputación tiene que ser concreta y circunstancial. Además de esto, otro de los requisitos que exige la calumnia es que esa imputación dé lugar a la acción pública. En el derecho penal, y ustedes lo van a ver en el derecho procesal penal, hay determinados tipos de procesos, los procesos de acción pública y los procesos de acción privada. Y luego tenemos esta mixtura que es los procesos de instancia privada y de acción pública. Bien. Los procesos de acción pública son aquellos que no requieren el impulso ni la incentivación por parte de la víctima o de algún ciudadano para que el Estado investigue. O sea, son esos delitos que de oficio el Estado, a través de su Ministerio Público, va a actuar. No necesita la erradicación de la denuncia por parte de ninguna persona. Constatado un hecho delictivo, entra la investigación, comienza la investigación del Estado a través del Ministerio Público y se impulsa el proceso penal. Esos son los procesos de acción pública. Luego tenemos los procesos de acción privada, como el caso de juicio por calumnias e injurias. Los procesos de acción privada, de instancia privada, son aquellos que necesitan de la instancia de la víctima, aquellos que necesitan la denuncia de la víctima y que solamente va a avanzar el proceso en la medida en que la víctima, esa persona que ha realizado la denuncia, siga activando la función del Ministerio Público del Estado para resolver el caso. Luego tenemos los delitos de instancia privada y de acción pública. Son aquellos delitos que
el Estado no tiene medios, no tiene elementos para anoticiarse de la comisión de un delito, entonces necesita que la víctima haga la denuncia. Una vez radicada la denuncia, el Estado de oficio actúa, pero necesitan en ese primer momento que sea instada la acción penal, a través de la denuncia de la víctima. Si no, no puede actuar, no podría actuar el Estado a través del Ministerio Público, ¿no? Entonces, volviendo a este tema, la norma en el artículo 109 establece que, además de esa falsa imputación a una persona física determinada de la comisión de un delito concreto y circunstanciado, además de eso exige que dé lugar a la acción pública, es decir, no va a ser cualquier delito, va a ser la imputación falsa de un delito que traiga aparejada la acción pública en forma inmediata por parte del Estado. Bien. En esta norma también, la pena privativa, la pena con la que reprime el Código Penal es la multa de 3.000 pesos a 30.000 pesos en el caso de configurarse este delito, ¿cierto? Bien. Eso en cuanto a los elementos del tipo penal, del tipo objetivo. El elemento subjetivo, al igual que la injuria, la calumnia, necesita un específico dolo. Es decir, es el dolo de calumniar a la víctima. Es un dolo netamente específico. No hay lugar para el dolo eventual ni para el dolo indirecto. Porque si yo quiero hacerle otro tipo de daño a la víctima, sin embargo, no le hago esa lesión, no lesiono de esta forma a la víctima, sí, sin querer o de rebote, lesiono el honor, daño su honor o su reputación, no va a configurar en esta norma, porque esta norma pide la intencionalidad, aquel que intencionalmente, aquella persona que intencionalmente le imputa a otra, falsamente, la falsa imputación de un delito que dé lugar a una acción pública. Entonces, esta figura requiere un dolo específico. Esa intencionalidad de dañar en la moral a la víctima. Bien. Luego de analizar estas dos figuras, vamos a analizar lo que en la doctrina llamamos la exceptio veritatis. La exceptio veritatis se refiere siempre al delito de injuria. Está contemplada en el artículo 111. Y es que esa difamación que se le realiza a la víctima no puede ser materia de prueba. Es decir, el autor de la injuria no puede salvarse del delito de injuria por más que pruebe que lo que está diciendo es verdad. Les voy a leer el artículo 111. El acusado de injuria, en los casos en que las expresiones de ningún modo estén vinculadas a asuntos de interés público, no podrá probar la verdad de la imputación, salvo en los casos siguientes. Ahí es la excepción, por eso es el exceptio veritatis.
Primero, si el hecho atribuido a la persona ofendida no hubiera dado lugar a un proceso penal. Segundo, si el querellante pidiera la prueba de la imputación dirigida contra él. Entonces, acá tenemos las tres excepciones al principio. El principio es que el autor de la injuria no puede, para salvarse, para ser absuelto, no puede probar la verdad de esas difamaciones, salvo que, primero, esa falsa imputación no haya dado lugar a un proceso de acción pública, por eso hablo de la injuria y no de la calumnia, y en segundo lugar, cuando la víctima sí lo pida. Ahora, si la víctima lo pide, el autor de la injuria va a poder probar que dice la verdad y va a quedar absuelto del delito de injuria. Esto es lo que se llama la exceptio veritatis. O sea, perdón, profe, si una persona que comete el delito de calumnia quiere probar que lo que ha dicho es real, no lo puede hacer a menos de que sucedan estas dos cosas. Primero, que no se haya dado lugar a la acción pública, y segundo, que la víctima pida que lo pruebe. Así es. Si no, tiene que continuar el proceso de calumnia. Bien, perfecto, gracias. En realidad la exceptio, ahí hay dos cosas. El primer inciso del 111 establece que si el hecho atribuido por la persona ofendida hubiere dado lugar a un proceso penal. Acá, si bien el 111 habla de una injuria, la injuria no da lugar a un proceso penal de acción pública, la calumnia da lugar a un proceso penal de acción pública. Pero puede pasar, y esto es lo que contempla la norma, el supuesto de que hay una difamación, sin embargo, genera en la víctima que se realice una investigación penal y que se proceda con un delito de acción pública, ¿me entiendes? Ahí va a poder probar el autor de esa injuria que lo que estaba diciendo era verdad y que por eso se ha generado, si bien él ha querido difamar a una persona, esta difamación ha servido para que se sepa, para que se ponga el Estado a perseguir un delito mayor, que es un delito de acción pública. ¿Me entienden esta parte? No es fácil esta parte, ¿no? Les aclaro que no es fácil. Vuelvo a repetir. El acusado de injuria, en los casos en los que las expresiones en ningún modo estén vinculadas a asuntos de interés público, bueno, eso ya lo sabemos, no podrá probar la verdad de la imputación. Yo no puedo probar, yo ofendo a mi vecina de ladrona, yo no puedo probar que lo que yo estoy diciendo es verdad. Listo. Ya la he difamado y ella a mí me puede iniciar un juicio por injuria. Sí lo voy a probar en el primer supuesto. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo voy a poder probar? Si el hecho atribuido, esa ofensa, hubiere dado lugar a un proceso penal. Que por más que yo no configure todos los elementos de la calumnia, yo solamente le he injuriado, pero ha dado lugar a un proceso penal. ¿Me entienden? Entonces yo ahí puedo probar y puedo, digamos así, ser absuelto del delito de injuria porque lo que yo he dicho ha dado lugar a la investigación penal preparatoria. Ha dado lugar a un proceso penal. ¿Me entienden? Bien. El segundo supuesto
es cuando la propia víctima ofendida pide la prueba de la verdad. ¿Han entendido esta parte? ¿Sí? Sí, profe, sí, bastante claro. Son dos puntos en los que se puede dar que el que lleva a cabo la injuria pruebe que lo que dice en realidad es verdad. Ya sea si hay un proceso penal o si la víctima o el querellante lo pide, digamos. Bien. Bueno, doy por entendido esto porque, escuchen, esto es pregunta de examen. Ya anoten, por si me olvido. Deceptio veritatis, siempre la preguntan, siempre. Ustedes les toca esa bolilla, siempre se la van a pedir. Siempre. La deceptio veritatis se la van a pedir siempre. Los elementos de la calumnia se lo van a pedir siempre. Así que, bien definido cuáles son los elementos constitutivos de la calumnia. Si falta uno de esos elementos, no es calumnia, pasa a la figura básica que es la injuria. ¿Estamos? Sí. Bueno, retractación. Ya les digo, la retractación está contemplada en el artículo 117 del Código Penal. Quedará exento de el acusado de injuria, solamente en la injuria. El acusado de injuria, también de calumnia. El acusado de injuria o calumnia quedará exento de pena si se retractare públicamente, antes de contestar la querella o en el acto de hacerlo. La retractación no importará para el acusado la aceptación de su culpabilidad. Bueno, el artículo 117 establece dos momentos en los cuales el autor de las calumnias e injurias puede retractarse y puede verse beneficiado por la absolución. ¿Qué es? Al contestar la querella, y yo les voy a explicar por qué, o antes de contestar la querella. Bien. Para instar este tipo de delitos, tanto como la calumnia y la injuria, la persona ofendida va a pedir la intervención de ley, que le dicen en el derecho, la intervención de ley para intervenir legalmente en el proceso. ¿Cómo lo va a hacer? Pidiendo que le otorguen el rol de querellante, constituyéndose él como querellante. Querellante es la persona que puede actuar en el proceso penal. ¿Quiénes son los querellantes? Buena pregunta. Primero es la víctima de cualquier delito puede ser querellante. Primero es la víctima. A falta de la víctima, en los casos de delitos más graves, tenemos los herederos forzosos, que son los ascendientes, descendientes o el cónyuge. Actualmente, estos son temas netamente procesales, no lo dice el Código Penal, pero ustedes lo tienen que saber. Porque luego de la reforma del Código Procesal Penal se amplió la figura del querellante y ahora los hermanos de la víctima pueden asumir el rol de querellante, lo cual era una injusticia antes porque hay personas que lo único que tenían eran hermanos, sufrieron un delito, por ejemplo,
delito de homicidio y no tenían quien los represente a la víctima, a la persona fallecida, porque solamente estaba el hermano y no le daban el rol de querellante a los hermanos antes. Ahora sí. Bueno, entonces, cuando esa persona que hace el acto difamatorio, realiza esta manifestación difamatoria o realiza la calumnia, ¿cuándo puede retractarse? Antes de contestar la querella, ¿cómo va a ser? Si la persona que ha ofendido a otra lo hace en un diario, será en el mismo diario que se retracta de sus dichos. Bien, una retractación que tiene que ser determinante, tiene que ser completa, tiene que ser tan circunstanciada como esa manifestación ofensiva que ha realizado contra la víctima. Bien. El segundo momento en el cual puede retractarse es en el momento de contestar la querella. ¿Por qué? Porque en estos delitos, como yo les decía, para pedir la intervención en el proceso penal, uno se constituye como querellante y el Ministerio Público o el juez le da el carácter de querellante a la persona y realiza lo que en el derecho penal llamamos la querella, que es como una demanda civil, es como una demanda donde le corre el traslado al autor de la calumnia o la injuria, y esa persona tiene una X cantidad de tiempo, en este caso serán 10 días, para contestar la querella. En el momento de la contestación de la querella, ese es el momento en el que la persona, el autor de estas manifestaciones va a poder retractarse. Pero si bien el Código Penal establece esto, hay una regla procesal, y es que también en la audiencia, porque esto deriva siempre de una audiencia, en la audiencia el autor de las calumnias e injurias también va a poder retractarse. Dicho sea de paso, yo he tenido asuntos en que nos han llamado con el Código Procesal nuevo, con el Código Procesal viejo, donde nos llaman a las partes a una audiencia. En esa audiencia, el autor de la calumnia o de la injuria puede retractarse, y entonces solamente se fijan las costas y una posible retribución o reparación de algún daño moral que haya sufrido la víctima de estas manifestaciones. ¿Alguna duda respecto de esto? ¿Han entendido esto? Lo doy por sabido. Yo por lo menos sí. ¿Qué cosa? No, que sí, que se entendió bastante claro realmente. Ah, bien. El medio empleado. Las vías de hecho. ¿Cuáles son las vías de hecho? Esta se refiere al artículo 113, por ejemplo, es la publicación o reproducción por cualquier medio de estas manifestaciones ofensivas que hace la otra persona. O sea, acá hablamos no de una participación, porque aquella persona que publica o reproduce las manifestaciones ofensivas no participa en la elaboración del primer delito, que es la injuria o la calumnia. Sin embargo, esto es un delito completamente distinto, pero es un delito conexo al principal, que es la calumnia e injuria. Depende de que primero se configure esa para que él después reproduzca, para que él viralice, para que él publique esas manifestaciones difamatorias o esa calumnia contra la víctima. Esta persona va
a ser penado con la misma pena establecida para el autor. Será reprimido como autor de las injurias o calumnias de que se trate, es decir, que le van a dar la misma pena. Pero que el Código Penal diga que será reprimido como autor de injurias y calumnias no quiere decir que sea lo mismo. Va a ser reprimido con la misma, quiere decir que va a ser reprimido como si fuese autor, es decir, que no lo es el autor. Él no es la persona que ha realizado esas manifestaciones. Esta persona, este tercero interviniente, es el que publica, es el que viraliza, es el que reproduce en forma dolosa, obviamente. Acá siempre, este tipo de delitos, todos los delitos contra el honor y lo que vamos a ver, delitos contra el Estado civil y capacidad de las personas, que se los voy a dar ya el jueves por el horario, todos son delitos dolosos, pero además de ser dolosos requiere un dolo específico. El dolo para la comisión de ese delito. O sea, no se admite un dolo indirecto. No se admite un dolo eventual. Y obviamente mucho menos la culpa. Sí, en los matrimonios ilegales, como vamos a ver mañana, el jueves, perdón, como vamos a ver el jueves, hay sí una figura que es culposa, que es del funcionario que por inobservancia de las formalidades del acto, por esa inobservancia se lleva a cabo un matrimonio ilegal, porque no reúne los requisitos y él, por inobservancia de los deberes que tiene que cerciorarse de todos los requisitos que los contrayentes tienen que traer, por esa inobservancia se comete el otro delito. Eso es lo único. Pero después todos los otros delitos que hacen a esta parte, por lo menos, todos requieren un dolo específico. No un dolo específico, un dolo directo. Bueno, chicos, hasta aquí hemos terminado con lo que es la figura de las calumnias e injurias. Una cosa más quería decirles respecto de esta figura. Están las figuras especiales, pero son, por ejemplo, esas manifestaciones que se realizan en forma gráfica, en forma no hablada. No creo que le pregunten eso, igualmente está dentro del artículo 115, que son las injurias en juicio, la 116, que son las injurias recíprocas, esas son las figuras especiales que establece el código. Bueno, chicos, los veo. Nos vemos el jueves. Agréguenme al grupo. Así vamos viendo cuáles son los puntos que queremos repasar para el examen. Y yo les voy a dar, no me va a tardar más de 15, 20 minutos el tema de matrimonios ilegales. La primera, vamos a dar 2 horas. La primera hora vamos a hablar voy a darles lo que me faltaba, que ya que me han pedido, es mala praxis, derecho internacional, delitos de lesa humanidad y lesiones. La primera hora. La segunda hora vamos a hablar de los temas que más o menos ustedes consideren que necesitan un poquito más de conocimiento, de información y, bueno, a estudiar. Profe, le quería consultar, va a hacer un recordatorio, por favor.
favor, si no se puede olvidar de hablar con los otros profesores sobre los temas que van y los que no van. No. Por eso, agrégueme Brisa, que me agregue el grupo, cosa que ahí en el grupo ya vamos mandando qué es lo que no vamos a preguntar. ¿Ah? Dale, muchas Yo gracias. la agrego ahora, Dot. Bueno, mi querida. Listo. Está, Alfredo, ¿estás? Alfredo Yo Palacio. estoy, Dot. Está con el nombre de Alfredo. Sí. Ro, escúchame, ¿cómo hacemos con este tema de los temas que los chicos quieren que le incluyamos? ¿Me agregan al grupo y vamos mandando algunos tips o directamente lo hacemos el jueves? Como usted quiera, lo tendré que hablar eso con el doctor José y Juan. Sí. Ya Juan está en este grupo, faltaría José. Ya le voy a preguntar si quiere que lo agregue. No, entonces creo que hay dos grupos paralelos, me parece, uno que tiene el doctor Coria y otro que tengo yo. No, entonces sí, que la agreguen a ese. Bueno, Y después me pasa los temas que no van y les paso en el otro grupo a los chicos. Los que no perfecto, vinieron. sí, porque no hay Algo así. tiempo material para Mejor, todo. sí. No alcanza el tiempo. No alcanza. Bueno, chicos, un gusto como siempre. Rosarito, un placer verte. Igual. Estamos en contacto. Igualmente, profesora, muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego, profe, que te